Bienvenidos a todos. Hoy vamos a concluir el primer capítulo de la materia viendo los diferentes tipos de líneas que se utilizan en el dibujo. Ahí tenemos un ejemplo de una pieza, de parte de una pieza, donde vemos diferentes tipos de líneas. Obviamente esto es importante utilizar los diferentes tipos de líneas, ya que si utilizaríamos un solo tipo de línea, el dibujo no se vería nada claro, nada comprensible. Entonces, en el dibujo se utilizan varios tipos de líneas para poder comprender mejor la forma que tiene la pieza y algunos elementos importantes que son parte de la misma. Existen diferentes tipos de líneas que lo vamos a utilizar nosotros todo el tiempo, que tienen diferentes finalidades. Hay líneas continuas gruesas, como en el caso A, es una línea continua gruesa, que normalmente se utiliza para dibujar contornos visibles, contornos vistos. O sea, la parte de la pieza que normalmente lo vemos en el dibujo. Aristas vistas que se llaman, ¿no? Luego existen las líneas continuas delgadas, como en este caso, para poder diferenciarlo de una parte que tenemos dibujado en el plano. Este tipo de líneas finas se utiliza para diferentes cosas, ¿no? Se utiliza para poder dibujar líneas ficticias, líneas de cota, líneas de proyección, líneas de referencia, achurados, ¿no? Ejes cortos, etc. La finalidad de utilizar este tipo de líneas delgadas es variada. Vamos a verlo con diferentes casos que vamos a ir practicando durante el desarrollo de la materia. Después existen las líneas de trazo, o sea, a mano alzada, que sirven para líneas de corte. Cuando queremos cortar una pieza por algún lugar, podemos utilizar este tipo de trazo. Trazo a mano alzada se llama esto. ¿Ya? Es un trazo completamente irregular. Es una línea totalmente irregular. O también podemos utilizar esta otra opción, línea tipo zigzag. Se utilizan los dos tipos de línea para poder indicar límites de una pieza que está en corte, ¿no? Entonces son líneas continuas que vamos a también utilizarlo en algún caso. Vamos a ver enseguida el ejemplo de este tipo de líneas utilizado en el ejemplo anterior. Luego tenemos las líneas estas segmentadas, se llaman, segmentadas gruesas o segmentadas delgadas también pueden ser. Líneas segmentadas de trazos. Principalmente sirve para indicar contornos o aristas ocultas. ¿Ya? Aristas que no se ven de la pieza, pero que están por detrás. Entonces, para poder diferenciar una arista vista de una arista oculta, se utiliza este tipo de líneas de trazo grueso o de trazo delgado. Y esta que es muy importante, utilizado bastante, es la línea de centro que se llama, para indicar ejes de simetría, ejes de revolución, ¿no? Raya, punto, raya, ¿ya? Ese tipo de línea de centro que se llama, o de simetría. Es bastante utilizado en diferentes tipos de dibujo para indicar la simetría de una pieza principalmente, ¿no? Y esta que es parecida a esta línea de simetría, pero que puede tener diferentes tipos de cambios de dirección, ¿ya? Sirve para indicar planos de corte. Cuando una pieza lo cortamos a través de un plano para poder verlo en otra vista, utilizamos este tipo de línea que se llama de trazo y punto, pero que cuando cambia de dirección, el trazo se hace más grueso, ¿no? Como se puede ver acá. Y el principio y el final de esta línea también son más gruesos que la otra parte. También vamos a ver su aplicación. Este otro tipo de línea, que es como el de simetría, pero grueso, como este caso, fíjense, pero grueso, de trazo grueso, sirve para indicar líneas y superficies que no son objeto de especificaciones particulares, o que son objeto de especificaciones. Por ejemplo, para indicar el tratamiento superficial de una pieza, para ver si es, digamos, niquelado, si es cromado. Entonces puede utilizar este tipo de línea también, ¿no?
No es usado mucho, pero se puede utilizar para ese tipo de indicaciones. Y este otro tipo de línea, fíjense, es parecido al de simetría, solamente la diferencia está en que tiene trazo, dos puntos, ¿ya? Es una línea fina de trazos y doble punto. Sirve para indicar posiciones intermedias de una pieza principalmente, ¿no? Contornos de piezas adyacentes, posiciones intermedias, líneas de centros de gravedad, contornos iniciales antes del conformado y partes situadas delante de un plano de corte. Son diferentes líneas, ¿no? Pueden existir más líneas, pero estas son las más utilizadas, por decir. Unas más que otras son las que ampliamente se utilizan para dibujar diferentes planos de un objeto. Veamos el ejemplo de aplicación de este tipo de líneas en este plano. La línea gruesa sirve para indicar contornos visibles. Fíjense, todo lo que se ve del objeto está dibujado con líneas gruesas, ¿no? Todo lo que se ve acá son líneas continuas gruesas. Sirve para indicar aristas visibles, lo que se ve del objeto. Todo lo que se ve realmente cuando vemos el objeto dibujado, para diferenciarlo de otras partes, utilizamos este tipo de línea, se llama continua gruesa. El otro tipo de línea continua pero fina, aquí vemos diferentes aplicaciones, como por ejemplo en la acotación. Esta es la acotación del objeto en esta parte, línea delgada. En el achurado o sombreado que se llama, aquí está, fíjense, también se utilizan líneas delgadas, que sirve para diferenciar de las aristas visibles, ¿no? Estas son líneas gruesas, líneas delgadas. Para otros tipos de utilización también, tenemos acá, para ejes de simetría, para achurados. Entonces hay diferentes lugares donde se puede utilizar este tipo de líneas delgadas para poder diferenciarlo claramente de lo que son las aristas ocultas principalmente. Las líneas de trazo a mano alzada o tipo zigzag, que sirve para indicar cortes. Fíjense, esta parte del objeto está cortado acá, en esta partecita que estamos utilizando este tipo de línea, con el D1. Esta parte está cortada para poder ver el objeto en su parte interior. Estamos viendo esta parte que está cortada para poder ver el objeto en su parte interior. Lo mismo que acá. ¿No? Aquí también tenemos un corte de la pieza. Entonces, este tipo de línea se utiliza para indicar secciones de corte. Cortes parciales principalmente. Y las líneas de trazo finas o gruesas, fíjense, aquí tenemos líneas de trazo finas, sirve para indicar aristas ocultas. Son aristas de la pieza que no se ven, que están por detrás, pero que no se ven a simple vista, ¿no? Viéndolo de frente al objeto esa línea no podemos verlo, está por detrás. Entonces, para indicar que existe una arista por detrás de la vista principal, se utilizan ese tipo de líneas segmentadas, que se llaman, ¿no? Las líneas segmentadas, que pueden ser de trazo fino o pueden ser de trazo grueso. Otro tipo de líneas serían las líneas de ejes de simetría, ¿no? Las líneas de centro que se llaman. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí está una línea de centro que nos está indicando la simetría del objeto. Esta línea de centro sirve para poder indicar que este lado de la pieza es la misma que este lado. Lo mismo acá tenemos una línea de centro. Lo mismo que acá. Existen varias aplicaciones de este tipo, ¿no? Líneas de centro. Para indicar ejes de revolución. Trazas de planos de simetría o también para indicar trayectorias como en este caso. La trayectoria de esta pieza es indicada por ese tipo de línea. Las líneas de planos de corte, aquí vemos, fíjense, como les decía anteriormente, es una línea similar a la de simetría, solo que al principio es más grueso y al final también. Esta parte nos está indicando que existe un corte acá, que lo tenemos representado acá. Aquí dice Y,
Este sería el corte Y de esa parte, ¿no ve? Está cortado esa parte y vemos la sección interior de la misma. Línea de trazo gruesa, como en este caso, les decía que es una línea similar al de eje de simetría, al de centro, pero que en este caso se aplica, como en este ejemplo, para indicar las características de esta superficie. Este es una especie de mango, digamos, de sujeción, que debe tener seguramente algún tipo de tratamiento, debe estar niquelado seguramente, o debe estar cromado. Entonces, para indicar que esta superficie está con un cierto tipo de tratamiento, se utiliza ese tipo de línea acá. Es como la línea de centro, pero más gruesa. Y la línea esta de trazo 2 puntos, que les había indicado que sirve principalmente para indicar posiciones intermedias. Esta, por ejemplo, aquí vemos esta de acá, esta y esta. Tienen ese tipo de línea de trazo y 2 puntos. Esta parte de la figura nos está indicando una posición intermedia de esta palanca que tenemos acá. O sea, esta palanca puede moverse de una posición a otra y una posición intermedia lo estamos dibujando con ese tipo de línea, ¿no? De trazo y 2 puntos. Entonces aquí vemos la importancia de utilizar diferentes tipos de líneas para poder ver claramente el objeto dibujado en el plano. Sería bastante complicado, bastante difícil de entender si utilizáramos un solo tipo de línea. No se puede hacer eso. Tienen que utilizarse diferentes tipos de línea para indicar diferentes características del dibujo. Eso es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo también de una pieza que está en corte. Fíjense, esta parte está cortada acá, o sea que esta pieza seguramente es más larga. Y aquí tenemos diferentes tipos de líneas, ¿no? Las líneas continuas gruesas, para ver aristas visibles. Las líneas segmentadas, para ver aristas ocultas. En esta parte existe un orificio interior, que no lo vemos a simple vista, pero que está ahí. ¿Ya? Las líneas de centro. Las líneas de corte, este es un plano de corte. ¿Ya? Y así tenemos diferentes tipos de líneas que vamos utilizando, ¿no? Para poder verlo claramente, fíjense. Si todo fuera con un solo tipo de línea, pues este objeto no se vería nada claro, ¿no? Entonces, para poder identificar exactamente las características de la pieza, se utilizan estos diferentes tipos de líneas existentes, ¿no? Aquí están también algunas características de las dimensiones en grosor de estos tipos de líneas, ¿no? Los diferentes tipos de líneas que vemos acá. Y aquí se ven con sus características diferentes. Todos estos tipos de líneas, el software que vamos a utilizar, AutoCAD, ya lo tiene en su librería. Es cuestión de escoger solamente, enseguida vamos a ver eso. Es cuestión de escoger qué tipo de línea queremos utilizar. El AutoCAD ya lo tiene en su librería, todos estos tipos de líneas. Es cuestión de escoger solamente y decirle, quiero dibujar esta arista, por decir, con este tipo de línea. Entonces, en el menú que tiene el AutoCAD, escogemos ese tipo de línea y él nos va a dibujar tal como queremos, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse. Lo importante aquí es conocer qué tipo de línea voy a utilizar para eje de simetría, qué tipo de línea voy a utilizar para representar aristas ocultas, qué tipo de línea voy a utilizar para representar aristas visibles. Eso es lo importante conocer. El AutoCAD me lo va a dibujar, no lo voy a dibujar yo a mano. ¿Ya? Para eso existe ya el software AutoCAD que me permite dibujar ese tipo de líneas, diferentes tipos de líneas. Lo que sí tengo que conocer yo es qué tipo de línea voy a utilizar para diferentes casos. Eso es lo importante. Aquí otro ejemplo donde también tenemos diferentes tipos de líneas, ¿ya? Para representar diferentes partes de este pequeño objeto. Relativamente sencillo, pero que tiene muchos detalles, ¿no? Muchos detallitos. Y estamos utilizando diferentes tipos de líneas para poder representar
Aunque no todas, ¿no? Pero estamos utilizando varias líneas para poder identificar claramente las diferentes partes de la pieza. Entonces, con esto habíamos concluido, digamos, de ver más o menos los diferentes tipos de líneas utilizados. Ahora vamos a ver la aplicación de esto en el AutoCAD, prácticamente, ¿no? Eso es importante. Entonces, déjenme cambiar de pantalla para poder mostrarles las características del software que vamos a utilizar a partir de hoy. Ahí vemos la pantalla inicial del software, del AutoCAD. Ustedes pueden tener instalado en su máquina cualquier versión. Esta es la versión 2016. Actualmente ya incluso existe la versión 2021. Todas nos sirven igual. Es la pantalla inicial del AutoCAD, ¿ya? Donde podemos ver diferentes características, ¿no? Del mismo. Existen varias ventanas. El menú de inicio, ¿ya? La barra de menús que se llama acá, que tiene diferentes opciones. Es como cualquier software, como el Word, como el Excel, tiene diferentes opciones. Y como en cualquier software, prácticamente no vamos a utilizar todo lo que tiene el AutoCAD. ¿Quién utiliza del Word todas las opciones que tiene? ¿Quién utiliza del Excel todas las opciones que tiene? Normalmente utilizamos las más importantes, ¿no? Las que nos sirven en todo caso para nuestro trabajo. El AutoCAD es lo mismo. Tiene muchas opciones, muchísimas opciones, que prácticamente no los utilizamos porque no son de utilidad nuestra. Entonces, en esta pantalla inicial podemos ver que existen diferentes herramientas ya para poder dibujar. Aquí, por ejemplo, sirve para dibujar líneas. Tiene iconos, polilíneas, círculos de diferente tipo. Yo puedo dibujar círculos marcando el centro y el radio. Puedo dibujar un círculo indicando el centro y el diámetro. Puedo dibujar un círculo basado en 2 puntos, basado en 3 puntos, basado en tangentes y el radio, y basado en 3 tangentes. Esto me facilita bastante hacer un dibujo de la manera más rápida posible. Puedo dibujar arcos de circunferencia con diferentes opciones también, basado en 3 puntos, basado en el punto central y 2 puntos. Hay diferentes opciones. No, aquí tengo entonces, en este primer menú, ya tengo todas las opciones para poder dibujar, iniciar el dibujo de un plano. Tiene las opciones para poder dibujar rectángulos, polígonos de diferentes cantidades de lados. Yo puedo dibujar un polígono rápidamente, indicándole de cuántos lados quiero. Puedo dibujar también elipses de diferente tipo. Puedo hacer también el achurado o sombreado que se llama, que lo vamos a utilizar bastante para cortes, ¿ya? Esas son las figuras geométricas más importantes que vamos a utilizar, las que constantemente vamos a utilizar, líneas principalmente. Porque un objeto cualquiera siempre está conformado por líneas y curvas. Todo es líneas y curvas. Entonces aquí tenemos prácticamente todo para hacer el dibujo, ¿no? Después tenemos herramientas complementarias como por ejemplo para mover, desplazar, para copiar objetos, para estirar, para girar, para dibujar una simetría de un objeto, para dibujar a diferentes escalas, ¿ya? Para cortar, para estirar, para hacer redondeados, chanfles, ¿ya? Para hacer, digamos, objetos en base a una matriz, ¿ya? Y otras opciones complementarias que lo tenemos acá, ¿ya? Que lo vamos a ir aprendiendo poco a poco según vayamos avanzando en la temática de la materia, ¿ya? E incluso se puede cambiar el tipo de pantalla que tenemos acá. Si no me gusta el color blanco, puedo cambiar a otro color, negro por decir. Esta pantalla en realidad es como una hoja en blanco que yo tengo de cualquier tamaño, el tamaño que yo quiera. Es como una hoja de
dibujo, y aquí vemos las coordenadas X y Y. Es como un sistema de coordenadas cartesianas. Para dibujar una línea, por ejemplo, ¿qué quiero conocer? Un punto inicial y un punto final. Entonces, yo le digo al AutoCAD, dibújeme una línea, ¿ya? Hago clic sobre este icono, y lo primero que me pregunta el AutoCAD, fíjense acá, en la barra de herramientas, me dice, precise el primer punto. ¿Desde dónde quiero dibujar yo la línea? Entonces, puedo marcar sobre la pantalla cualquier punto, este por decir, y después me pregunta, precise el siguiente punto. ¿De dónde a dónde quiero dibujar la línea? ¿Ya? Ahí, digamos. ¿Ya? Enter. Y ya me lo dibujó la línea. ¿Qué características tiene esa línea? Pues le he indicado que me empiece a dibujar desde este punto hasta este punto. Tendrá una longitud, tendrá un ángulo de inclinación. Eso yo le estoy indicando al AutoCAD cómo quiero que me lo dibuje. Puedo dibujar una circunferencia. El AutoCAD me dice, precise el punto central. Esto es muy importante que se fijen ustedes, porque el AutoCAD no me va a leer el pensamiento, no me va a adivinar qué es lo que quiero hacer. Al AutoCAD tengo que decirle, ¿qué me está preguntando acá? Me dice, precise el punto central. Le digo, quiero dibujar un círculo a partir de este punto. Y luego fíjense lo que me dice. Precise el radio, me dice. Me está diciendo qué radio quiere que tenga el círculo. Le puedo dar cualquier valor, ¿no? O con el cursorcito ir moviendo al tamaño que yo quiero. Digamos, este punto de acá. Y listo. Es bastante sencillo. Es cuestión de practicar esto del AutoCAD. Ustedes esta parte de la introducción al AutoCAD lo van a practicar con el ayudante. El ayudante ya tiene la instrucción de que tengan que ir practicando las herramientas básicas iniciales del AutoCAD. Pero es importante que ustedes por su cuenta, como en cualquier software, como en el Word, como en el Excel, vayan practicando por su cuenta estos dibujos de geometrías bastante simples que tenemos en el AutoCAD. Luego vamos a ir profundizando un poquito más. Y al respecto, también esto lo vamos a utilizar bastante, ya tenemos los formatos de hojas de dibujo que hemos hablado en la anterior clase, de diferentes tamaños, fíjense. Existe el tamaño A4, según la norma ISO, que tiene los márgenes correspondientes, que tiene el cajetín con la información que se tiene que registrar, del cual habíamos hablado ya anteriormente. Este es el formato de la ISO A, tamaño A4. Existe otro formato que sería la ISO B. Ya la diferencia entre el A y el B está en el cajetín, que es más simple, fíjense. Tiene menos información, pero uno puede escoger el tipo de formato que quiera. A partir de hoy, las prácticas que hagan van a hacerlo en cualquier hoja de dibujo. Este archivo yo se lo voy a pasar para que lo tengan ya las hojas de dibujo, y ustedes lo que tienen que hacer es escoger uno de ellos. ¿Qué tamaño de hojas requieren? Dependiendo del objeto que quieran dibujar, van a escoger el tamaño de hoja correspondiente. Este es el A4, este es el A3. El A3, fíjense, tiene un tamaño doble del A4. ¿Ya? Y este es el espacio que tenemos disponible para poder aprovecharlo y realizar el dibujo en todo ese espacio. ¿Ya? Este es el A3, según el formato ISO A. El formato ISO B es el tamaño A3. Según el formato DIN, también tenemos con su carimbo correspondiente acá, que es más detallado. Habíamos hablado de carimbos en la anterior clase. Estos son los carimbos normalizados de las hojas de dibujo. Luego tenemos el formato tamaño A3, perdón, A2, que es más grande, que es el doble del A3. El tamaño del carimbo no cambia, se mantiene. El tamaño de este carimbo del A3 es igual que este, igual que del A4. Lo que va a cambiar es el tamaño de la hoja. Tenemos más espacio disponible para poder representar cualquier objeto en el mismo. Incluso ustedes, cuando ya les vayan enseñando un poquito con el ayudante los dibujos básicos que pueden hacer, ya pueden dibujar
un formato de hoja de dibujo como este. Porque todo está compuesto solamente por líneas, todos son líneas, fíjense, y texto. Para manejar el texto, por ejemplo, también el AutoCAD tiene esa opción. Aquí está texto, dice. Puedo escoger texto de líneas múltiples o una sola línea. Es como el Word, es manejar como el Word. Si hago clic acá, voy a poder dibujar, perdón, voy a poder dibujar o generar textos de diferente tipo. Me dice que marque el principio y el final. Ahí empiezo. Ahí puedo empezar a dibujar o escribir cualquier texto, ¿no? Es como en el Word. Puedo ir cambiando tamaños, colores. Aquí está el tamaño, puedo ir cambiando un tamaño 12, por decir. Puedo cambiar el color. Y aquí se me abre, fíjense, una ventana parecida a la que tiene el Word, ¿no? O sea que con textos puedo hacer lo que quiera yo, ¿no? Puedo escoger el tipo de texto, el tamaño del texto, el color del texto, el centreado, el interlineado que se llama. Puedo corregir ortografía, incluso, fíjense, tiene para corregir ortografía. Entonces, con el AutoCAD podemos hacer bastante fácil, bastante rápido, un dibujo cualquiera. Lo importante es utilizar siempre las normas de dibujo. Les dije, ¿no? Las normas de dibujo que existen para poder representar un objeto. Bueno, en la siguiente clase veremos lo que son las escalas. Es un tema importante también que hay que tomarlo muy en cuenta en el dibujo. No se olviden que cualquier duda, cualquier pregunta pueden hacerlo a través del correo que tenemos disponible o a través de la plataforma, como quieran ustedes. Pero empiecen a practicar esto del AutoCAD, porque a partir de la siguiente clase ya vamos a empezar a hacer dibujos en este software. Pueden tener cualquier versión, como les digo, desde la 13, 14, cualquiera. Todos son iguales prácticamente. Esta clase entonces quedaríamos acá. Gracias.